La doctrina bolivariana es la concepción desarrollada por el libertador Simón Bolívar sobre los asuntos fundamentales de la independencia nacional latinoamericana, la creación de una nueva sociedad basada en la igualdad, como él mismo lo dijo en Angostura, establecida y practicada, y el surgimiento de gobiernos garantes del bien común, y además de la unión de las repúblicas hermanas en historia para alcanzar el equilibrio del universo como sistema de convivencia, paz y cooperación internacional. El bolivarianismo, el pensamiento de Bolívar, es un sistema coherente en ámbitos tan diversos como lo ético-filosófico, lo sociopolítico, lo socioeconómico, lo militar y lo geopolítico, que no solo constituyen aportes teóricos, además novedosos, muy novedosos en su tiempo, sino que tuvieron un alto impacto en la transformación radical de las condiciones de existencia de nuestra región y del mundo, donde el propio Libertador fue militante y protagonista, o sea, constructor por la puesta en práctica de su proyecto revolucionario. Se trata de una doctrina porque sus ideas marcaron pauta de algo nuevo que debía surgir en contraste con un orden establecido que se suponía inconmovible, el orden imperial colonial. Y aún en las lejanías del tiempo que lo trascendió, las elaboraciones de Bolívar son fuente de causas pendientes por realizarse. El bolivarianismo, o bolivarismo, como también se le ha nombrado, es un cuerpo doctrinario para la emancipación antiimperialista de los pueblos, para el ejercicio de una democracia con justicia social, para la búsqueda de la paz internacional como premisa de un mundo en equilibrio, viable y sostenible, y otras reivindicaciones humanas de absoluta pertinencia, de absoluta actualidad, como la protección del ecosistema y el acceso a una educación popular como vía democratizadora del conocimiento y por ende de la sociedad. Hay tres temas esenciales al quehacer de Simón Bolívar en toda esa inmensa e intensa gesta de la independencia. Estos tres elementos que componen la doctrina bolivariana son el anticolonialismo, la igualdad social y el buen gobierno en repúblicas democráticas. Tales son sus grandes preocupaciones, porque Bolívar, como estuvo tan, intensamente entregado a la causa, ocupado en mil actividades de la guerra y de la política, sin embargo fue capaz de construir una doctrina, una teoría que tienen vigencia además aún en nuestra América, tal como lo dijo Martí, que tanto todavía Bolívar tiene que hacer en nuestra América. Esos tres elementos contenidos en la doctrina bolivariana son asuntos que son transversales a toda su obra teórica y práctica, dándole una gran vigencia, yo diría que sorprendente, ¿no? Al punto que los fenómenos políticos del continente, desde la independencia hasta nuestros días, han estado impregnados e inspirados en el ideario bolivariano. No es exagerado decir que todos los movimientos revolucionarios de los siglos XIX, XX y XXI han manifestado adhesión al bolivarianismo o al menos han declarado incluirlo entre sus fuentes ideológicas. Solamente basta recordar cómo la revolución cubana inspirada en Martí es bolivariana, cómo la revolución nicaragüense inspirada en Sandino es bolivariana, cómo la revolución ciudadana de Ecuador inspirada en Alfaro es bolivariana y cómo la revolución del Estado Plurinacional de Bolivia es profundamente bolivariana. Entonces el bolivarianismo es un pensamiento vigente, por cierto, es el más temido y odiado por el imperialismo norteamericano. La universalidad del pensamiento bolivariano además está dada por la vigencia, como decíamos, de estos conceptos, cuáles son el anticolonialismo hoy en día, extrapolado a el antiimperialismo, que además el mismo Bolívar visualizó, vislumbró en la distancia de aquellos primeros años
del siglo XIX. Pero además, el Libertador siempre tendría a la vista en su actuación que esa lucha anticolonialista no debía tener como único objetivo la separación de España, que era una verdadera revolución, un punto de partida para organizar bajo nuevas formas progresistas los estados que surgirían de aquel enfrentamiento mundial. Y más importante aún, debía surgir una nueva sociedad, caracterizada en lo nacional, y este es el segundo gran componente de la doctrina bolivariana, por la igualdad establecida y practicada, y en lo internacional, por el equilibrio del universo, un concepto originario, pionero, que se refería a la necesidad de que los pueblos que se emanciparan del yugo de los imperios debían unirse, confederarse, para hacer equilibrio frente a las apetencias insaciables de la Europa imperial y del naciente imperialismo norteamericano. De esta profunda convicción nace el carácter reformador en lo social, en lo político, que asume el Libertador. Y por eso su maestro, Simón Rodríguez, además uno de los responsables de esa formación revolucionaria de Bolívar, exclamaba entusiasmado: hoy se piensa, estoy citando a Rodríguez, como nunca se haya pensado, se oyen cosas que nunca se habían oído, se escribe como nunca se había escrito, y esto va formando opinión en favor de una reforma que nunca se había intentado, la reforma de toda la sociedad, es decir, la revolución, una reforma profunda de toda la sociedad, tan radical y original que nunca se había intentado, tal como lo dice Rodríguez, y esa era la revolución propuesta por el Libertador Simón Bolívar. En cierta forma, Bolívar sufrió una soledad en un momento dado porque sus propios compañeros no entendían los planteamientos fundamentales de su doctrina, y tuvo grandes contradicciones internas, algunas de las cuales llegaron a traducirse luego en rupturas, en traiciones, incluso en intentos de asesinarlo. En este punto debo acotar que además de los traidores, los intrigantes que siempre acecharon al Libertador, tuvo un enemigo soterrado que lo combatió en paralelo al Imperio Español, en simultáneo, y a veces incluso acordado con el Imperio Español. ¿Quién es ese enemigo? El naciente imperialismo estadounidense. Los gringos no descuidaron un minuto la gesta bolivariana, ni menos ahorraron hipocresía, cinismo, entorpeciéndola, mermándole su gloria. Pudiéramos afirmar incluso que mucho antes de que el Libertador vislumbrara ese naciente imperialismo, esa amenaza para nuestros pueblos, ¿no?, que tal como lo dijo el 5 de agosto de 1829, plagaría la América de miseria en nombre de la libertad. Mucho antes de eso, la élite dirigente de Estados Unidos tenía claro que debían combatir desde las sombras el genial ideólogo de la liberación de nuestros pueblos, el gran guerrero por la independencia de la América mestiza, el Libertador Simón Bolívar. ¿Acaso no fue la doctrina Monroe una jugada reaccionaria del naciente imperialismo estadounidense que buscó confrontar el proyecto bolivariano en su esencia emancipadora de toda dependencia colonial? Siempre es oportuno discutir el significado de lo que significa ser bolivariano. Bolivarianos o bolivarianas significa asumir el pensamiento del Libertador como nuestro pensamiento fundamental en la lucha por la emancipación de nuestros pueblos. Y el sello de la revolución latinoamericana, hispanoamericana, indoamericana de nuestra Abya Yala, ese sueño de liberación que está hoy en plena lucha, ese sueño está inspirado en el pensamiento, en la doctrina del Libertador Simón Bolívar.
desde varios flancos se ataca a la doctrina bolivariana negando su existencia. Es decir, personeros de la derecha internacional y también nacional, en el caso venezolano, se han encargado de ir desmeritando el pensamiento del Libertador. Algunos, incluso hasta gente que se dice de izquierda, ha dicho que Bolívar no tenía una doctrina porque no escribió libros. Eso sí me parece a mí una mezquindad gigantesca, que le pidan al hombre que recorrió todo un continente llevando la libertad, que no haya escrito libros. Pero déjenme decirle que los miles de folios, documentos, proclamas, manifiestos, la riquísima colección epistolar de Bolívar constituyen documentos que además, como dijimos al comienzo, por ser un pensamiento sistemático, coherente, ¿no?, basado además en aspectos fundamentales, porque Bolívar era un gran conocedor del pensamiento de su época, de los clásicos, del pensamiento más avanzado. Bolívar era un gran conocedor de la realidad internacional. Bolívar era un gran conocedor de la historia, al punto que sorprende en documentos como la Carta de Jamaica, citando a Bartolomé de las Casas y citando la historia incluso de países muy lejanos como Persia o China. Entonces estamos hablando de una mezquindad que también le niega al Libertador la condición de pensador y de escritor, que de sobra las tuvo. Pero en el caso venezolano, por ejemplo, el gurú de la historiografía burguesa nacional, Morón, Guillermo Morón, señala en un prólogo de un libro de uno de sus discípulos que no existe doctrina bolivariana, sino un legado. Y además hace una jugarreta y un poco oportunista, ¿no?, yo diría que tramposa, porque se refiere al libro El legado de Bolívar, de Pérez Vila. Pero Pérez Vila no piensa igual que Morón. Pérez Vila, incluso en el prólogo a ese muy bonito libro que recopila pensamientos de Bolívar, señala la profundidad del pensamiento bolivariano, señala la contundencia, el carácter marmóreo, el carácter denso, vigente del bolivarianismo. Pero Morón, de manera, repito, un poco tramposa, tira ese dardo envenenado de que no existe doctrina bolivariana, y eso tiene una doble intencionalidad, cual es además atacar a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pretendiendo la nulidad de ella en cuanto a que desde el mismo artículo 1 dice, y el preámbulo, que la sociedad venezolana basa su existencia y la República de Venezuela en la doctrina bolivariana. Y este ataque, en este caso tramposo, desde las sombras, desde el recodo, con una carga de veneno, busca esa nulidad que no lograron los antibolivarianos, tanto en el golpe de abril del 2002 como en los cientos de intentos posteriores con mercenarios extranjeros, con el bloqueo, con las sanciones, con el decreto Obama, que no han logrado destruir el proyecto bolivariano, que con todas sus falencias, sus fallas, sus errores, es la causa más altruista, más pertinente, más justa, la causa irrenunciable de la República Bolivariana de Venezuela, porque de ello depende nuestra existencia misma como república, como patria, y depende también de que sigamos siendo el ejemplo de la rebeldía, de la no sumisión ante el imperialismo. Por eso es tan importante sostener la doctrina bolivariana, que además tenemos la obligación de hacerlo por la propia Constitución, tenemos el honor de hacerlo por la valía que tiene este pensamiento para todos los pueblos del mundo, y tenemos la obligación política de sostenerla, porque ello significa la autodeterminación de los pueblos, la soberanía, la integridad territorial de la patria.
Estos mezquinos que le niegan al Libertador incluso sus capacidades intelectuales. Hubo uno, Ducodray Horten, uno de los resentidos europeos que estuvo por aquí de aventurero en la época independentista y que se convirtió en uno de los principales chismosos antibolivarianos, llegó a decir que Bolívar era un mal militar, ¿no? O el agente William Tudor, un espía con rango diplomático que Estados Unidos colocó estratégicamente en el Perú y que fue uno de los causantes o principal instigador de la guerra que el Perú, de manera traicionera, la aristocracia peruana, le hizo a la Colombia de entonces, invadiendo Guayaquil y también asediando a Bolivia. William Tudor le llegó a decir que el general Lamar, José de Lamar, peruano, era el mejor militar del continente, muy por encima del Libertador, y resulta que el mariscal de Ayacucho, el joven Antonio José de Sucre, en una simple jugada, elemental jugada de movimiento en la guerra contra esta gente, contra estos aristócratas, instigados por el cura Luna Pizarro y el espía gringo William Tudor, derrotó a José de Lamar en el portete de Tarqui, en la batalla de Tarqui. Y ese es el gran militar que refería el espía William Tudor. O sea, a Bolívar le han tratado de negar todos sus méritos, ¿no? Y solamente para que se sepa que fue un gran escritor, que además dictaba documentos en varios idiomas a la vez a varios secretarios. Nos recuerda Augusto Mijares, que se ha calculado en no menos de 10.000 el número de documentos emanados del Libertador, entre cartas, oficios, decretos, mensajes, manifiestos, proclamas, proyectos constitucionales, porque Bolívar fue legislador, fue constitucionalista, discursos, artículos periodísticos, etc. Desde el primero que se conoce, del 14 de octubre de 1795, hasta la carta que escribió al general Justo Briceño el 11 de diciembre de 1830, 6 días antes de morir. Que este cálculo no es exagerado lo demuestra el hecho de que la comisión editora de los escritos del Libertador de la Sociedad Bolivariana de Venezuela haya publicado hasta hoy 11 volúmenes con un total de 2.290 documentos que llegan solo al 31 de octubre de 1817. Y este párrafo que estoy leyendo de Augusto Mijares es en la introducción al libro llamado Doctrina Bolivariana, que ellos hicieron como una compilación de documentos de Bolívar. La doctrina bolivariana, entonces, la constatamos en un cuerpo programático, coherente, que devela las verdades más recónditas de un momento histórico concreto, la colonia. En un espacio geopolítico determinado, nuestra América, Abya-Yala, y que no se conforma con explicarlas a la luz del pensamiento y la ciencia más avanzada, sino que procede a la acción revolucionaria para transformarla radicalmente. Eso que los filósofos de la revolución han dado en llamar la praxis transformadora. No solo quedarse en la teoría, en analizar las circunstancias, como decía aquel filósofo, sino en transformarlas. Esta doctrina, cuyos ejes fundamentales son el anticolonialismo, antiimperialismo, la igualdad social y la democracia republicana, está contenida en la prolija discusión escrita por Bolívar y sobre todo en sus hechuras puntuales y aún aquellos objetivos planteados que no se llegaron a realizar en su tiempo. Entre las temáticas revisadas en la reflexión bolivariana encontramos una permanente preocupación por lo que hoy llamamos el buen gobierno. Por un lado se manifiesta la angustia del modelo burocrático que debería adoptarse
para las nuevas repúblicas. Esta fue una preocupación constante en Bolívar, que lo reflexiona en los diferentes documentos, en la Carta de Jamaica, en el Manifiesto de Cartagena antes, en el discurso de Angostura, en muchos documentos, hasta incluso ya en los últimos más importantes como el proyecto de Constitución de Bolivia. Y esto, mientras se enuncian o se enunciaron las áreas más sensibles a acometer por parte de los nuevos estados, como la educación pública, la salud, el uso de los recursos naturales, la administración de justicia, el cuerpo de leyes, la arquitectura jurídica de la república, la infraestructura de servicios, las comunicaciones, las relaciones internacionales, los derechos humanos. Son todos temas que están incluidos en el debate que Bolívar genera, que Bolívar concreta en sus documentos y en su acción. Pero aún encontramos en el pensamiento de Simón Bolívar la invitación constante a la elevación del ser humano a estadios superiores de humanidad. Las virtudes ciudadanas tienen un lugar privilegiado en su acervo, mientras rechaza el oscurantismo religioso que aparta a los pueblos bajo el chantaje de mitos alienantes de los bienes sociales y culturales más preciados, la libertad, la ciencia, el arte. Podemos decir, para ir concluyendo con el filósofo cubano Pablo Guadarrama, que su misión emancipatoria no se limitó a derrumbar los poderes políticos que subyugaban al hombre latinoamericano, sino también otros pseudopoderes que han enajenado al hombre cuando éste no posee los instrumentos adecuados para destruirlos. Este profesor de la Universidad de las Villas, Guadarrama, experto en humanismo latinoamericano, nos aporta la idea de que Bolívar no llegó a escribir obras propiamente filosóficas, pero en todo su epistolario, en numerosos documentos, proclamas, etc., se aprecian innumerables reflexiones de profundo carácter filosófico respecto a los más diversos problemas, entre ellos la existencia de Dios, las potencialidades de la naturaleza, el conocimiento humano, el poder de la ciencia, el papel de las artes, de la moral y de las ideas en el desarrollo social, entre otras. En ella se aprecia tanto su concepción particular sobre el lugar de la filosofía en el saber humano, como la recepción creadora que hay en él de las ideas de la Ilustración y en general su ideario profundamente humanista. Y yo diría, y termino con esto, las burguesías no le perdonaron al Libertador y aún no le perdonan que haya renunciado a ser uno de ellos, que siendo de cuna un hombre rico, ¿no?, propusiera la devolución de sus territorios a los pueblos indígenas, como lo hace en la misma Carta de Jamaica, y después lo ejecuta con los decretos que él mismo dicta, siendo ya presidente en primero de la República de Venezuela y luego de su Colombia original. Plantea la abolición absoluta de la esclavitud y da el ejemplo, además, liberando él mismo a los suyos. Menos aún le perdonan que haya denunciado tempranamente el carácter imperialista del sistema impuesto a sangre y fuego por los blancos que invadieron nuestra Viayala en el extremo norte, particularmente en los Estados Unidos. Esos que, como hemos dicho, están destinados a plagar la América de miseria y, por qué no decirlo, ante las realidades actuales del mundo, en nombre de la libertad. Ese imperialismo tiene hoy 50 bases militares en nuestra América, realiza permanentemente maniobras bélicas en nuestros mares, conspira para desestabilizar gobiernos democráticos y nacionalistas, en particular a Venezuela, que la ha tenido asediada de una manera implacable, a Cuba, la hermana Cuba, bloqueada por casi 6 décadas, a la Nicaragua reciente y a la Nicaragua aquella del triunfo sandinista, que le montó una guerra fratricida con la contra desde Honduras, que ha financiado y ha sostenido con el narcotráfico el régimen oligárquico imperialista en la hermana Colombia, que ha oprimido a ese pueblo de manera atroz, y todas las plagas que se han extendido por el continente indoamericano, por Abya Yala, tienen que ver con la acción de ese imperialismo
que financia operaciones encubiertas con espías, traidores, ofende y mancilla la dignidad de las personas obligadas por la pobreza a migrar, como estamos viendo en este momento, migraciones forzosas, productos de la pobreza, del ataque imperialista a las economías nacionales de nuestra América, regando por doquier la muerte con sus negocios criminales. Por eso la doctrina bolivariana está vigente. Es el pensamiento emancipatorio por excelencia de los pueblos de nuestra América, y por eso también debemos estudiarla, aprenderla, hacerla nuestra y llevarla a la práctica.